Muy buenas tardes para todos los asistentes, para todas las personas que se conectan a esta hora a través de nuestras redes sociales y del YouTube. El día de hoy inauguramos la segunda versión del Festival del Libro y la Cultura de Itagüí. Todos cordialmente invitados, 5 de la tarde. Tendremos al director, tendremos un performance, una batucada, puestas en escena, concierto inaugural. Así que están a tiempo para que asistan al Parque Brasil, al Parque Obrero, para la inauguración. Esta es la segunda versión del Festival del Libro y la Cultura de Itagüí. Itagüí tiene su festival y este año nos volvemos a encontrar. La programación del día de hoy, el primer día, inició desde las 9 de la mañana con nuestro pabellón formando pequeños escritores, donde los estudiantes de las diferentes instituciones educativas de la ciudad asistieron a unos cursos de formación. Para el día de hoy nos encontramos con el señor Hugo Sánchez Hernández. Hugo Sánchez Hernández es licenciado en Educación y Ciencias Religiosas de la Universidad Pontificia Bolivariana. También tiene una introducción a la especialización en Literatura Latinoamericana de la Universidad de Medellín. La trayectoria profesional de Hugo Sánchez ha sido profesor durante 36 años en el Colegio San Carlos, Locería de Caldas, La Salle de Bello, Instituto Parroquial Jesús de la Buena Esperanza, Liceo Consejo, Colegio Cooperativo, Codecómputo, entre otros. Además ha sido secretario de Educación, concejal de la ciudad de Itagüí y cofundador y gerente encargado de la Cooperativa Multiactiva para la Educación de Itagüí. Adicional a esto ha sido fundador y gerente de la emisora industrial Estéreo de Itagüí. El día de hoy nos va a hablar del autor colombiano y poeta colombiano Héctor Rojas Erazo, que a través del Ministerio de Cultura este año se le rinde un homenaje. Entonces, a todos en nuestras redes sociales que nos siguen por la transmisión, a todas las personas presentes en el Parque Brasil, Parque Obrero, bienvenidos. Este es su festival, Itagüí tiene su festival y en él nos volvemos a encontrar. Bueno, tenemos hoy una oportunidad preciosa de rendirle un tributo a, en mi concepto, uno de los mejores escritores de Colombia. Quiero dejar claro mi amor, mi afecto, mi ternura por Héctor Rojas Erazo, para que cuando haya una referencia crítica no se piense que es un ataque a Héctor. Lo amo, lo quiero, está en las entrañas de mi corazón y cualquier posición crítica es eso, un ejercicio académico, no un ataque desde el resentimiento. No hay rabia, no hay resentimiento con Héctor, por el contrario, siento que Colombia le ha hecho todo el reconocimiento que él se merece. Tal vez nos falte popularizarlo más, pero creo que es un gran hombre. Yo quisiera señalar, primero que todo, su poesía, señalar que Héctor Rojas Erazo trashuma un inhumanismo tan necesario en este país, donde a nombre de los derechos del hombre se cometen toda clase de crímenes. En un momento crucial, él es capaz de reconocer la muerte del hombre para poder superar esa muerte del hombre, para él poder reconocer que es peligroso escribir en este país. Este proyecto nuestro hace parte de una prolongación de la historia maldita de la literatura, de eso que Jan Maya alguna vez llegó a decir, cómo era que se construía el odio contra la mujer, contra el homosexual, contra el judío, y que en el caso nuestro nosotros podemos decir, es la forma como se construye el odio contra la mujer, el odio contra el homosexual y contra la minoría étnica, cómo se teje un odio contra el indígena, contra el negro, contra el gitano en este país que se cree que no es racista, que cree que el país racista es Estados Unidos, pero que nosotros no lo somos. Se ha tratado de hacer de Héctor Rafael Rojas Erazo el hombre que hace la reinvención del hombre terrenal, y desde ahí se empieza a construir un materialista. Pero Henry Luque es capaz de descubrir una cosa absolutamente hermosa en él, y es una comprensión platónica de Héctor Rafael Rojas Erazo.
dice, este hombre no podía ser de este planeta, este hombre tenía que traer algo invisible. Vamos a ver a lo largo de toda esta exposición, sobre todo, cómo fue que se fue matando la sensibilidad de las mujeres colombianas, cómo fue que se fue fabricando la mujer que no podía amar, cómo fue que se fue construyendo a través de este proceso las mujeres que no aman, que les es prohibido amar. Este materialismo que se le atribuye a Héctor es sobre todo porque hace referencia a las úlceras de Adán. Cuando uno queda claro en el reconocimiento que hace Héctor Rojas Erazo, es que no empieza por mostrar la cara angelical de Adán, sino que empieza por mostrar de qué está hecha la materialidad de Adán. Él está hecho efectivamente de problemas cardíacos, de dolencias en las piernas, de grandes penas de diabetes, de todas las pulsaciones, o sea que el primer recorrido es un recorrido por la materialidad. Entonces aquí hay un hecho llamativo. Él puede decir que su relación con el piedracielismo empieza por ser entrañable, y él empieza por reconocer en Aurelio Arturo uno de sus precursores, pero termina rompiendo su relación cuando entra en relación con Rafael Maya. Él dice, Rafael Maya es un grande de la palabra, lo que no significa que sea un gran poeta. Con eso hace ruptura con esa poesía preciosista, con esa poesía que es capaz de cantarle a la rosa cuando hay un país que se masacra. Y entonces es el momento en que Héctor es capaz de descubrir a Pablo Neruda como el poeta libertador. Llamarlo el poeta libertador no significa cualquier cosa, significa ser capaz de descubrir la belleza poética de las cosas mínimas, ser capaz de descubrir la belleza poética de la madera que es penetrada por el agua, ser capaz de descubrir la belleza poética del hombre común y corriente. Y ese va a ser un hecho llamativo en la estética de Héctor Rojas, descubrir el héroe común, descubrir el héroe común, hacer la vida cotidiana de una persona un hecho heroico, hacer de Celia, cuando está en todo 1871 contrayendo su matrimonio con Milciades Domínguez, pues eso significa hacer algo absolutamente hermoso de la simplicidad. Por eso su poesía va a ser la poesía de la simplicidad, no va a ser la poesía de las grandes retóricas, no va a ser la poesía de las grandes alusiones, sino que va a ser la poesía del hombre común y corriente. Ese héroe común y corriente, ser un héroe común, va a ser el gran hallazgo de Héctor Rojas Erazo. Descubrir esa condición de hombre común, él lo puede lograr gracias a ¿quién? A Pablo Neruda. Es un momento crucial. Estamos hablando de 1950, cuando Neruda apenas empieza a ser reconocido. La CIA ha empezado a mover sus hilos para impedir que Pablo Neruda sea ungido con el Premio Nobel de Literatura. Han movido todos los hilos para que la Academia Sueca no le dé ese reconocimiento. Volverá a intentarlo en 1954 y no lo logra. Solamente finalizando su vida en 1971, Pablo Neruda será reconocido como el segundo Premio Nobel de Literatura de Chile. ¿Pero qué es Pablo Neruda en la vida de Gabriel García Márquez y de Rojas Erazo? El libertador. Miren esa expresión tan hermosa, el poeta libertador. No es su idobro, solamente él es capaz de reconocer en Neruda y en César Vallejo un semejante a lo que él busca en poesía. ¿Y qué es lo que está buscando Rojas Erazo? No está buscando lo infinito, él está buscando la finitud, y por eso él se deja penetrar profundamente por Luis Carlos López, se deja interpelar por León de Grey y sobre todo por Candelario Beso.
es el hombre negro, es ese hombre esclavo, es ese hombre marginado, es el hombre del boga al que él le quiere hacer ese tributo, esa Meira del Mar a quien él vuelve y retoma como la gran poetisa. Pero miren ese homenaje tan lindo de él a Luis Carlos López, llamarlo un clásico entre nosotros, ser capaz de elevarlo a la categoría de un Quevedo, ser capaz de elevarlo al nivel de un Góngora y ser capaz de reconocer que Luis Carlos López ha sido tal vez uno de los poetas más incomprendidos de Colombia, a pesar de la popularidad que él pueda tener. Él le hace ese reconocimiento y se siente totalmente entusiasmado por los cuentos que Luis Carlos López le manda a su novia de cuántas cajetillas de cigarrillo ha sido capaz de consumir en un solo día. Es ahí donde Rojas Erazo dice: asombroso que alguien pueda hacer del consumo del cigarrillo un acto de poesía. Pero Luis Carlos López va a representar con los zapatos viejos y rotos eso precisamente que caracteriza al hombre colombiano de 1930 a 1950, el hombre de la pobreza, el hombre de la marginación, el hombre del olvido. Pero va a encontrar en León de Grey aquel que es capaz de aterrizar a nuestra condición meridional la belleza de la poesía universal, esa poesía universal que no le puede cantar sino a estas vidas suicidas, a estas vidas que se pierden y que se arriesgan, esas vidas que lo arriesgan todo por nada. Solamente una vida perdida vale la pena ser vivida. Entonces es ahí donde uno puede encontrar esa relación tan cercana que él va a vivir con Candelario Beso. Qué triste que está la noche, qué triste que está. Recuperar ese lenguaje común y corriente, no el lenguaje del refinamiento, no el lenguaje de la exquisitez, sino el lenguaje de la tristeza, el lenguaje de la noche en que nos hemos fugado para poder decirle no a la esclavitud, para ser capaz de limar cada noche con disimulo la cadena de la esclavitud hasta poderle dar salida. Entonces Héctor Rojas Erazo busca el límite, no busca lo infinito, es capaz de renunciar a eso infinito para poder descubrir la finitud de nuestro universo. Cuando es capaz de descubrir eso, entonces dice: es en la finitud del tiempo y del espacio donde yo me puedo realizar, es en este tiempo concreto donde yo puedo construir esta obra concreta. No le voy a rendir culto ni al modernismo de Rubén Darío, ni le voy a rendir culto a Maya. Para mí, Rafael Maya no es lo más grande de la escritura colombiana y está bien enterrar a Rafael Maya. Estamos cansados de los poetas que son capaces de mentirle a la realidad colombiana. Pasado ese proceso, entonces él nos mete en un proceso nuevo y les dice: venga, miremos hacia otro lado. Es que también cabe la pena reconocer a Rilke. Sí, Rilke es muy importante. Podemos descubrir la belleza del poeta, podemos descubrir las cartas a un joven poeta, podemos descubrir la belleza del ángel, pero sobre todo tenemos que descubrir la tristeza del hombre que ha sido marginado una y otra vez. Es ahí donde Rojas Erazo mira a qué tipo de hombre se ha formado en la costa atlántica, y entonces aparece el déspota de la tierra, y el déspota de la tierra es aquel que se ha adueñado de las tierras de Cedrón. Entonces en 1962 va a entregarnos por primera vez su primera novela, Respirando el verano. Respirando el verano va a ser un deleite para nosotros, va a ser poder descubrir algo distinto a lo que había hecho Rivera, algo muy distinto a lo que había hecho Silva, una protesta muy grande, casi en la línea de Rivera, pero a la vez de Osorio Lizarazo. El día del odio, el odio de la ira, el odio del malestar no podía desembocar sino precisamente en ese genocidio que se dio en 1948. Leocadio Mendieta es el déspota de la tierra, es él el que se ha adueñado de cada una de las casas de Cedrón,
Y entonces Celia le dice a Leonora, su hija: entonces todo lo que pasa aquí en Cedrón, todo lo malo es obra de Leocadio Mendieta. Y le dice Leonor: y si no es él, entonces ¿quién? Mírele la maldad a Leocadio. Todos los días visita mi casa para ver en qué ha terminado Gerardo Diomedes Escalante. Ah, es que Leonor, tiene que estar uno muy loco para casarse uno con una mente tan corrida y tan loca como la de Gerardo Diomedes. Y entonces le dice: puede que sí, mamá, puede que haya sido muy horrible que yo me haya casado con el más loco del pueblo, pero por lo menos yo no fui como la tía Julia, que se quedó solterona leyendo la Ilíada para nuestro abuelo. Sí, mamá, yo sé que yo no soy la hija amada ni la hija preferida tuya, porque fui precisamente la que se casó con el loco. Y es ahí donde nosotros le damos comienzo a una profundización de la historia de la locura en Colombia. ¿Cuándo empieza el encierro del loco en Colombia? ¿Por qué el himno antioqueño tenía que ser la obra de un loco? Y solamente un loco podía decirle que en estas montañas era donde se amaba la libertad. Solamente alguien que pudiera sentir la depresión y la tristeza que provocan estas montañas antioqueñas podía ser capaz de expresar este amor inmenso por la libertad. Es ahí donde concatena Rojas Erazo con el costumbrismo de don Tomás Carrasquilla. Es que en estos pueblos tan horribles como Santo Domingo, que son los pueblos de las 3 Fs, feo, frío y faldudo, es donde nosotros vamos a encontrar la hermosura de la esencia psicológica de don Tomás Carrasquilla. No encontramos en el costumbrismo la exaltación de la mujer que se teje las medias rotas de sus maridos y que teje el pantalón deshecho de drill de sus hijos, sino que es sobre todo una psicología. Es que miren el nombre de uno de los personajes del padre Casafús: Milagros Lobo Guerrero. ¿Quién es Milagros Lobo Guerrero? La mujer que empaca los fusiles debajo del manto de la Virgen para salir a matar liberales, porque Monseñor había dicho que no era pecado mortal matar liberales, que en el peor de los casos era solamente un pecado venial. ¿Qué nos muestra Rojas Erazo? Que los hijos de Leocadio, al igual que los de Pedro Páramo, son precisamente hijos de la violación, son hijos del abuso, y por eso sus hijos son tratados como caballos, son criados como caballos, y ellos se pelean entre ellos como caballos, se mordisquean como caballos, y todo el proceso es como caballos. Leonor les ha dicho: nosotros somos esto, mamá, somos solamente hijas del encierro en la casa de Celia. Celia le ha dicho: el día que se destruya esta casa, el día que yo abandone esta casa, es el día que yo me voy a morir. Y precisamente la casa se destruye 3 días después de la muerte de Celia. Las mujeres en la casa de Celia, todas están destinadas solamente a ser vientres para parir. Una mujer que no sea condenada a parir no puede estar en la casa de Celia. Por eso Celia ama a sus hijos, pero odia a sus hijas, las desprecia. Pero de todas las hijas, a la que más desprecia es sobre todo a Mara. Mara es la mujer que se ha escapado de la casa de Celia, porque en la casa de Celia se respira un aire infernal. En la casa de Celia se reconoce la desesperación de haber abandonado el paraíso. Dice Kafka, uno de los escritores que marca definitivamente a Rojas Erazo: por su impaciencia el hombre fue expulsado del paraíso, por su impaciencia el hombre no regresa al paraíso. En el caso de Celia, ella sabe que la casa se le está cayendo, las tapias se están viniendo una a otra, y sin embargo ella sabe que es ella misma la que se está envejeciendo. ¿Y qué le está envejeciendo?
la está envejeciendo una cosa muy sencilla: su odio, su rencor contra sus hijas. Ha criado 11 hijos, pero de todos las peores son las hijas. Pero de todas las hijas, la peor es Mara, que se casó con el libanés para abandonar la casa y poderse divorciar a las pocas semanas de haberse casado. Después de que se divorcia, se escapa de Tolú, pero regresa otra vez a la casa de Celia. Cuando regresa a la casa de Celia, viene a consumar un rito absolutamente asombroso. Es la mujer que vive con el libanés del que se acaba de divorciar. Ya no son marido y mujer, ya no es la esposa que se ha construido un amo en el esposo, no es la que está dispuesta a que el esposo coma primero y ella coma después. Se han hecho buenos camaradas, se han hecho buenos amigos. Mara ha roto la tradición de las mujeres que se someten a la tiranía del esposo amo, y ha hecho esa ruptura construyendo una fraternidad entre hombre y mujer. Cuando construye esa fraternidad, entonces Mara es insoportablemente asentada en la casa de Celia. Julia, la otra tía, la otra hermana de Mara, va a vivir una extraña libertad. Milciades Domínguez va a ser de ella su hija preferida. Milciades Domínguez, el esposo de Celia, va a ser de su hija Julia alguien muy especial. Y dice: esta niña tiene que tener algo muy bello, esta niña tiene que tener algo, una dote muy especial, y la pone a leer la Ilíada. Y miren lo que encierra Rojas Erazo, entre comillas: no encierra Ilíada, sino la Ilíada. Y Julia le va a leer parrafadas, así lo dice Rojas Erazo, de la Ilíada. Y él decía: solamente me podía consumir en la tristeza escuchando aquellos viajes. Y Julia lo mira y sabe que él no está ahí, que hace rato la ha abandonado. Ella todos los días se sienta al lado de él a leerle parrafadas enteras de la Ilíada, pero sabe que no la escucha, y él ha cruzado en la hamaca el abatimiento de la muerte que lo está consumiendo. La casa está siendo derrotada, hasta que en el gobierno de Ospina llegan por Milciades Domínguez. Cuando llegan por Milciades Domínguez, lo desaparecen, y en ese momento es donde se empiezan a poner cada uno de los adobes rojos que trajeron los cachacos a la casa de Celia. Cada adobe que se pone en la casa de Celia es el encierro, es cada vez el encierro. El abuelo se lo han llevado, lo han desaparecido, y cuando lo llevan y lo han desaparecido, la casa de Celia ha empezado a decaer desesperadamente. Cuando hay esa decadencia, entonces Julia comprende que a ella la han encerrado sutilmente. Hay entre ella y el padre un incesto literario, un incesto que ha hecho de Julia el gran encierro, la única mujer culta, la única mujer refinada de la casa. Pero ese proceso civilizatorio se contrasta con la otra hija de Leocadio Mendieta, el déspota de la casa, el déspota de Cedrón, el déspota que les presta dinero a cada uno de los habitantes de Cedrón con un único propósito: quedarse con las casas de todos. Cuando en Cedrón se pregunta por alguna casa, todo el mundo sabe que tienen que buscarlo, como en Comala, a Pedro. Tienen que buscarlo lo tienen que buscar a Leocadio para que les pueda facilitar el mínimo centímetro de tierra. Él se ha adueñado de las tierras, pero también todos saben cuáles son los hijos ilegítimos de Cedrón. Todos los hijos de puta de Cedrón son hijos de Leocadio Mendieta, pero la única hija al que él ama
es a Rosa Isabel, a la que él dice: esta no puede ser como los cabrones de mis hijos. Yo no voy a hacer de Rosa Isabel un huevón como Gerardo Diomedes Escalante. No, él va y visita a Gerardo todos los días para verlo cómo se arrastra en el estiércol, cómo se arrastra junto a los cerdos que fueron capaces de romper las cañabravas para mordisquear a Gerardo. Gerardo todos los días está gritando su culpa, y entonces la dueña del pueblo dice: está pagando todos los males que le hizo a los demás. ¿Cuál es ese pecado? Es un pecado a priori, es un pecado innato. Nadie sabe cuál es el pecado que Gerardo ha cometido, pero todos saben que ha cometido un horrible pecado, y por eso es que Nonu lo tiene que llevar con las cuerdas amarrados a Gerardo Diomedes. Recuerden a Epifanio Mejía, cómo lo trajeron de su pueblo a Bello, cómo lo trajeron al hospital de Bello. También lo trajeron amarrado con cuerdas de novillo. Recuerde que con sogas de novillo lo tuvieron que traer amarrado, y es donde se empieza a asociar al loco como el hombre peligroso, como el hombre aquel que no puede ser permitido entre nosotros. Gerardo ha sido precisamente llevado de esa manera. ¿Qué dice Nonu de Gerardo? Es increíble que estas viejas no sean capaces de manejar a un huevón como este. Lo lleva y lo entrega en el patio, y todo ha sucedido de esa manera. La única que se acerca a acariciarlo, a curarle las heridas que tiene en su cara, es Leonor, porque Leonor sabe que el destino eterno de una mujer no puede ser sino uno: vivir en las buenas y en las malas para sus maridos. Una mujer como Vara, que es capaz de abandonar a su marido, de destruir los vínculos del matrimonio, de dañar los sagrados vínculos del matrimonio, es una mujer que merece el odio no solamente de su marido, sino de su mamá, y no solamente de su mamá, sino de sus hermanos. Listo. Entonces, hemos recorrido dos de los momentos del relato de la saga de Celia. 1962 con Respirando el verano, 1967 con En noviembre llega el arzobispo. Y quiero que piensen en este 1967 como un año muy especial en la literatura colombiana. 1867, María, de Jorge Isaac, una obra incomprendida que todo el mundo cree que trata de los amores tristes de Efraín y María, la obra que está recargada de lágrimas, pero es sobre todo la protesta contra la esclavitud, contra los que no quieren la esclavitud, y es la novela continental nuestra. Segundo, es la época de la publicación de 100 años de soledad, pero también es la publicación de En noviembre llega el arzobispo. Y para terminar toda la saga, 1985 con Celia Sepudri. Anselmo vive el resentimiento del hombre costeño que fue sacado de su campo para ser llevado a la corruptela de la ciudad. Estas son novelas premodernas. No sé por qué quieren hacer de Héctor Rojas Erazo un premoderno cuando él simplemente está lamentando el apego a la abuela. Algún día tendremos que hablar de la abuela como el eterno complejo de Edipo nuestro. Nosotros no nos enamoramos de la mamá, sino de la abuelita, y por eso Rojas Erazo dice: ello besa, ello mea, ello caga. Todo lo que cagamos en nosotros es el odio profundo de los colombianos contra las mujeres, y la gran revolución colombiana que viene en estos próximos 10 años será la revolución de las mujeres, o ya no será nada.
Bueno, Hugo, muchas gracias por compartirnos el día de hoy, la tarde de hoy, en este primer día de festival. Recuerden que son 3. Empezamos hoy del 22 al 24 de octubre, que es el próximo domingo. Gracias a Hugo por compartirnos. No se despeguen, a las personas que están acá, no se vayan, que la programación sigue. Y en contados minutos va a seguir la programación. Así que no se muevan, que ya volvemos.